All right. Señores, bienvenidos a Tacita de Java. Hoy tenemos un tema que le interesa a todo el mundo. ¿Qué rayos está ocurriendo en la economía mundial? ¿Qué está pasando? La verdad que tengo un invitado muy especial hoy que nos va a intentar explicar la loquera que estamos viviendo. Pero antes de entrar en eso, como siempre, quiero darle gracias a nuestros sponsors. En el día de hoy tenemos a Chop Letras. Las puedes visitar en chopletras.com. Ellos se encargan de hacer marcadores, bookmarks, agendas, cuadernos. Tienen unos accesorios muy bonitos, por ejemplo, anillos, brazaletes y collares. A mí en particular me hicieron un regalito de un bookmark. Mira qué chulería es esto. Es un bookmark con una tacita de café. Esto quedó espectacular. Así que les invito a que por favor los visiten en su página shopletras.com. Muchas gracias a la gente de Shop Letras por el apoyo. Y antes de nada, también quiero darle gracias a mi editora de mi nueva novela, Ediciones en Serio, que me regalaron esta t-shirt espectacular. Así que no podía dejar de no ponérmela. Si estás pensando escribir un libro, si necesitas apoyo, necesitas coaching, Ediciones en Serio, te pueden orientar y te pueden ayudar, que conmigo hicieron un trabajo espectacular y me siento muy contento con el trabajo que hicimos. Bueno, esa introducción fue muy larga. Ahora ¿En vamos a serio? hablar con el hombre de la hora. Señores, este es casi que un hermano de otra mamá. El gran Edwin, el filósofo Rivera. Ese es el que nos visita hoy. Y escuchen, aguántense, porque cuando hablamos de Edwin y la introducción de Edwin es un rato. Esto es la real biografía. Es un tecnólogo estadounidense que está especializado en ciberseguridad. Tiene más de 28 años de experiencia en la tecnología informática, en contabilidad. Ha trabajado con sectores del área federal y estatal en el gobierno. Es nacido en nuestra querida isla del encanto en Puerto Rico. Es un licenciado en ingeniería informática y veterano retirado del ejército de los Estados Unidos. Y si eso no es suficiente, Edwin también es un freemason, antiguo maestro desde hace como 28 años. Está profundamente comprometido con la filosofía, el estoicismo, los estudios religiosos, que ahí Edwin y yo nos las pasamos peleando todo el tiempo. Él vive ahora o está afincado acá en la Florida, muy cómodo él, pero él sigue estudiando y aprendiendo. A mí me gusta eso con Edwin, porque Edwin está constantemente manteniéndose al día. Es muy apasionado en aprender temas sobre la sabiduría, el conocimiento, el liderazgo, el crecimiento personal. Así que yo estoy esperando hoy una muy, muy profunda conversación con mi gran amigo Edwin. Siento decirlo que a pesar de que se ve guapo, el hombre está casado. Él es un devoto esposo, así que señoras, lo siento. Es orgulloso padre de 2 jóvenes adultos que son muy exitosos y que están prosperando en sus carreras. Así que señores, les presento Edwin, el filósofo Rivera. ¿Cómo te sientes, Edwin? Gracias, Tommy, gracias. Esa introducción ahí. Esa Oye, introducción de película. sí, no, pero pues de esto se trata, ¿no? Antes que nada, felicitarte por el programa. Estamos muy contentos por esta nueva etapa en tu vida. Gracias por hacernos parte de este viaje que estás haciendo. Esperamos que no sea la primera vez que nos invites acá, porque estos temas son profundos. Tú y yo hemos hablado y hemos conversado que estos temas de los podcasts, 1 hora o 45 minutos no es suficiente, No, especialmente cuando son temas así profundos y variados y de extensos. acuerdo. Pero veremos a ver cómo seguimos participando acá. Así que cuenta con nuestra disposición, nuestro apoyo, porque te deseamos lo mejor del mundo y siempre vamos a estar aquí al lado tuyo, siempre, hermano. Muchas gracias, Edwin.
La realidad es que el primer empujoncito para comenzar el podcast fuiste tú. Conversaciones contigo en tu casa. Tú literalmente me hiciste comprar los micrófonos para empezar a hacer los testing. Así que si a alguien no le gusta el podcast, el culpable es Edwin. No, yo lo que creo es que posteriormente y de forma natural nos uniremos, así que esperamos de ver qué manera podemos seguir también contribuyendo directo o indirectamente. Pero igual, muchas felicidades, mi hermano, que me alegro mucho por ti porque son estas cosas las que hacen la diferencia y en la sociedad yo creo que estamos en un proceso donde este tipo de utilidad de información, de compartir, de hablar, de pensar, es súper necesario porque la evolución de la misma sociedad lo necesita así mismo. De acuerdo, de acuerdo. Sí, yo siento que, y bueno, tú y yo lo hemos hablado muchas veces, hay mucha misinformación. Esto está causando mucha confusión. Y la gente tristemente tiene que apegarse a lo que se siente más cómodo y no necesariamente a lo que es la verdad. Entonces, creo que es importante tener estas conversaciones, aunque no estemos siempre de acuerdo, porque he tenido ya conversaciones donde hablamos con diferentes personas y tenemos diferentes puntos de vista, pero el respeto siempre está ahí y poder entender la otra parte. Así que sí, sí estoy de acuerdo contigo. Definitivamente tenemos que continuar haciendo estos tipos de podcasts en la medida posible, mostrar diferentes temas que sean de utilidad y que ayuden para el crecimiento, que esa es la intención final. Oye, eso es excelente tema para otro día, hablar de la verdad. La verdad. Porque hay diferentes tipos de verdades, ¿no? Está la verdad personal, está la verdad intelectual, hay diferentes conceptos de la verdad. Y depende cuándo o qué medio uno utilice, si el corazón o la mente, el intelecto, pues por supuesto hay diferentes vías de lo que es la verdad. Bueno, anoten, señores, viene el futuro podcast La Verdad. ¿Qué es? Así se va a llamar, ya tiene título, ya está. O sea, ese es el programa donde nos juntamos también. Y eso es Ay, sobrio, bueno. eso es sobrio. Y eso es sobrio. Bueno, en este podcast tomamos café, Edwin. No sé si tú traíste tu tacita, pero yo siempre tengo mi tacita aquí al lado para darme mis buchecitos de café, porque si no, La dejé está abajo porque venía corriendo de una cita corriendo médica y sabía que tenía que tenerla, porque obviamente también está ahora más o menos después de las 2 que yo me doy mi palito de café. obligado. Pues en el caso mío particular, por las mañanas negro, Tanji y yo tomamos siempre una taza de café negra por la mañana, 5:30, 5 de la mañana, depende a qué hora ella comienza sus labores. Y durante el día siempre expreso con café, o sea, lo que todo el mundo por ahí quiere decir, lo que es un latte, Ujú. que no es otra cosa que un expreso con leche. Usualmente double shot, ¿verdad? Doble porción de café, porque así somos los boricuas, nos encanta el café y también por el efecto que tiene, así que pues sí. Y no mucha espuma, pero después que esté bien batido o bien. Y obviamente con una pizca de canela, también es algo que ya como que la costumbre de muchos años de darle otro toquecito para que sepa diferente también. De acuerdo. De hecho, la señora pequeñita de la casa se toma su café con canela. Si no hay canela, se pone complicada. Y dijiste lo del café negro por las mañanas. No voy a abundar mucho en el tema, pero te voy a invitar al episodio número 8 que voy a tener con Eduardo, mi hermano. Eduardo nos va a visitar para hablar de wellness y deporte. Y yo sé que tu cafecito negro es parte de tu plan de fasting. Correcto. Así que hay una conversación interesante ahí. Así que te voy a invitar para ese programa cuando lo estemos grabando, que creo que va a ser para final de este mes, para que seas parte de esa conversación del fasting, porque yo soy testigo ocular de que eso a ti te ha funcionado espectacularmente bien. Así que creo que tiene buenos consejos ahí que puedes contribuir a esa conversación y a los oyentes del podcast. Edwin, Cuéntamelo. ya nos dijiste cómo bebes café. Eh,
Me preocupa que no te hayas bebido la taza de café a esta hora para hablar de la economía. Cacho, ahorita lo voy a necesitar. Y si no, pues un palo de whisky. Cha, ¿por qué te apasiona el tema, Edwin? Cuéntame por qué, porque no, esto no es solo el podcast, o sea, tú y yo hablamos, yo creo, todas las semanas del tema de la economía y lo que está ocurriendo. ¿Por qué este tema está tan apegado a tu corazón? Pues mira, Tommy, durante todos los años que nos conocemos, nosotros conocemos hace ya más de, ¿cuánto fue? 18, como más de Casi 2 20, décadas, brother, casi. sí, casi 20 y pico de años. Nosotros hemos tenido en nuestras carreras varias altas y bajas, especialmente en el caso de, en la época en Puerto Rico que trabajamos profesionalmente y en otras épocas donde hemos trabajado con otras compañías internacionales. A pesar de ser unos profesionales de alto nivel, modestia aparte, y de trabajar en compañías y tener capacidades, ¿verdad?, de trabajo muy interesantes y muy importantes en nuestra carrera, hemos tenido momentos donde hemos perdido el trabajo. O hemos tenido momentos donde los negocios no nos han ido bien porque el mercado pues ha decaído y hemos sido víctimas de las circunstancias de no entender, de no saber lo que está pasando y de no tener la educación financiera necesaria. Entonces, en mi caso particular, tuve una empresa con mi hermano mayor hace muchos años, nos fue muy bien y después del año 98, 1998, y no me digas sí, ajá, en el 1998, sí, en 1998, tuvimos unas circunstancias económicas bien difíciles y básicamente tuvimos que cerrar los negocios, nos fuimos a quiebra. Entonces fue un momento bien impactante porque en el caso de la cultura puertorriqueña, el estar en quiebra y no tener buen crédito es algo que no está bien. Y Correcto. es algo que se frowned upon, la gente no lo ve bien. Y entonces tuve que pasar por ese proceso, no se lo deseo a nadie. De hecho, hoy en día aprendí que tampoco era necesario, pero porque se pudo haber manejado de otra manera. Pero lo que sí el tema es que tuve que aprender, porque te castigan por un periodo de tiempo donde no puedes tener crédito. Y tuve que entonces aprender cómo funciona el crédito, cómo se repara un crédito, cómo puedes volver de nuevo al proceso, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, a nivel de derecho y, y a nivel de lo que tiene que ver con de las leyes, por decirlo así, que existen en nuestro Estado de Derecho, de la protección de crédito, ¿verdad? Y en la protección de la quiebra, pues hay formatos y hay un proceso de rehabilitación. Entonces yo pasé por ese proceso. Yo sé que en este caso tú y yo hemos hablado bastante de este tema, ¿verdad? Pero un poquito para tus followers, para tus seguidores del podcast. Pues ese proceso, a pesar de que toma tiempo, también es un proceso muy bueno para uno educarse y para como dice, así mismo dice el proceso, rehabilitarse y entender qué debes hacer, qué no debes hacer y cómo puedes evitar que vuelvas a caer ahí. Hay muchos expertos. Uno de esos libros que me leí, Padre Rico, Padre Pobre, que un gran amigo me lo regaló, Raúl Rivera, está por ahí Raulito escuchándonos, el gran Raúl me regaló ese libro para en ese proceso, o sea, educarme cómo es ese tema y cómo funciona el monopolio literalmente el juego de monopolio del dinero en nuestra sociedad y un poquito entender cómo funciona para no caer en las trampas, ¿no? De acuerdo. Entonces, en ese proceso, nuevamente, mi idea fue educarme, entender lo que es el sistema de banca central, fraccionario, de dónde viene el dinero, cuál es la definición del dinero. Nosotros en nuestra sociedad generalmente no estamos educados financieramente y lo que muchas veces lo que hacemos es trabajar un 8 a 5, ganas dinero, gastas dinero. Te preparas para unas vacaciones, maybe guardas dinero, si no lo usas la tarjeta de crédito o haces un préstamo y lo otro que hacemos también es que usamos la tarjeta de crédito, después usamos el préstamo, después refinanciamos, después liquidamos una, después hacemos la otra y lo que hacemos es que empezamos a acumular intereses sobre el principal y pues básicamente nunca lo vas a poder repagar y al fin y al cabo lo que está es diseñado, por diseño, estaba diseñado la quiebra. Correcto. Albert Einstein decía, tenía dos quotes muy interesantes que aprendí en ese proceso. Albert Einstein decía que no hay nada, además de la gravedad,
más fuerte y más intenso y más impresionante que el interés compuesto. Y también decía que la definición de la locura era continuar haciendo la misma estupidez una y otra vez. Así Y que esperando otro resultado, en correcto. ese proceso, también nuevamente, ¿verdad? Mis bases científicas o mis bases tecnológicas, pues Albert Einstein, además de ser un científico importante en nuestra vida desde el punto de vista científico, ¿verdad? En la física, pero también desde el punto de vista filosófico, él aportó en esos temas, en esa particularidad. Y también empecé, por ejemplo, en mi proceso filosófico, también me topé con Isaac Newton. Y Isaac Newton fue uno de los precursores, por ejemplo, para establecer el oro como un medio, por ejemplo, decirlo así, como dinero, como la Currency, definición, lo que es correcto. dinero. Y lo Ujú. que es valor, porque establece diferentes características de lo que tiene que tener el dinero y no debe ser fungible, no, debe haber escasez, o sea, debe haber una eh, inventario limitado o controlado, por decirlo así, para que no se abuse y que pueda ser también una unidad, por ejemplo, de contabilidad. Esos son unos elementos de punto de vista filosófico y científico que establecieron para hacer el dinero. ¿Y qué es el dinero? Para terminar con esta sección, la definición, pues dinero no es otra cosa que la transferencia de energía que un ser humano hace para intercambiarlo por bienes y servicios. Entonces es Correcto. un concepto un poquito complicado para muchas personas entenderlo, porque nuevamente no nos educan. Y eso quiere decir que para tú comprar una taza de café, un cereal, un pedazo de carne, pues tú tienes que trabajar. Y ese trabajo, esa energía, ¿verdad? Los julios o esa energía que tú gastas, las calorías, porque eso es nuevamente cómo se mide científicamente, pues ese periodo de tiempo, las 8 horas del día, se equivale a una cantidad, por ejemplo, en alguna época fue oro. Posteriormente, pues ahora lo hacemos a través del dólar Correcto. en el caso particular de los territorios y la zona americana, pero en el caso fundamental, hoy en día, antes el dólar estaba pegado al oro, o sea que cada dólar equivalía a una cantidad de oro, pero hoy en día es lo que se llama banca fraccionaria. O sea, hubo varios eventos históricos en los Estados Unidos porque desde el punto de vista de los Estados Unidos. Y discúlpame que haga la aplicación bien amplia, ¿verdad? Pero es importante No, no, bueno, la para tus idea es seguidores educar. entiendan cuán complejo es el tema y por qué toma tiempo aprenderlo. Pero en Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos no establece en ninguna de las partes de la Constitución que el Estado federado o el sistema federado necesita crear un banco nacional. Entonces habían dos escuelas fundamentales, la escuela de Jefferson, que es la que más yo me inclino, y la escuela de Hamilton. Entonces, ambos, uno, en el caso de Hamilton, quería así crear la banca nacional, y en el caso de Jefferson no, porque Jefferson decía que el fundamento filosófico y natural que se creó, porque se creó los Estados Unidos de Norteamérica, era establecer la libertad. Y la utilización de la banca o el banco de punto de vista fraccionario, lo que hace o lo que puede al fin y al cabo es crear esclavitud. Correcto. Y aquellos que saben bien de las escrituras en el caso del movimiento cristiano, pues saben que la usurería es algo que se considera un pecado, es algo que no está bien practicado, tanto en la cultura judía, ¿verdad? O en la cultura de los cristianos, pues esos temas de la usurería. Y antes se practicaba lo que se llamaba los jubileos, que era para cada cierto tiempo, no había un mecanismo de otra manera, y los jubileos lo que hacían era los jubilees, era coger cada cierto tiempo, si tú tenías una deuda, se clarificaban las deudas, o se hacían cero y volvías a empezar de nuevo. Entonces, nuevamente, esa evolución y estos temas de la banca son bien antiguos, vienen desde las cruzadas. Los caballeros templarios fueron los primeros que establecieron la banca a nivel mundial y obviamente fue para tener medios su responsabilidad principal era proteger a todos los miembros de las cruzadas que iban de Europa a Occidente. Y obviamente ellos crearon un sistema a través de, por decirlo así, de cheques o de vales o de CD, ¿verdad? Un instrumento para reconocer que si tú tenías una propiedad o valores en Europa, pues lo mismo que ellos tenían en riqueza
en Occidente, ¿verdad? En el reino de Jerusalén, porque ese era el reino que había en ese momento que ellos protegían, pues ellos lo podían reconocer allá y lo que hacían de esa manera, hacían un check and balance de tus propiedades o de tu riqueza. Pues De todos acuerdo. estos temas, nuevamente, vienen temas complicados, vienen temas progresistas en la historia y pues al tú estudiar todos estos temas y aprendes cómo es la banca fraccionaria que vivimos hoy en día, entiendes también cuando fue en 1975, cuando el presidente Nixon elimina el oro atachado al dólar, pues uno empieza a entender, porque no solamente los eventos, sino empieza a entender las intenciones detrás del Estado y de Correcto. aquellos que tienen el poder detrás de, del poder. En el caso del poder es los que tienen mucho dinero, ¿no? Y bueno o malo, eso no es un tema de que son, no es un tema de demonizarlo, sino que el que tiene poder es porque tiene dinero y ese dinero lo utiliza para controlar. Y Correcto. eso es parte del sistema, nos guste o no nos guste. Lo que sí tenemos que aprender es las reglas de juego con el monopolio y es la única manera de salir hacia adelante. De acuerdo. Una pausa. Creo que nos dimos cuenta que no hay duda que el tema te apasiona. Ahí nos fuimos históricos y todo. Edwin, y si lo traemos a la situación actual, porque ya entendimos cómo llegamos al tema de asignarle un valor al dinero y el intercambio, hay gigante preocupación, de hecho yo tomé aquí unas notas en cuanto a dónde estamos parados, porque si yo miro y hago una búsqueda rapidita online, hay ciertos indicadores que dicen que desde el 2022 para acá hemos estado, digamos, a nivel mundial eh, en una época algo estable en cuanto al crecimiento. De hecho, se prevé, según algunos indicadores, que va a haber una estabilidad de un 3,2% en los próximos años. Según el Banco Mundial, ellos hablan de un 2,7% de expansión. Y eso implica para Latinoamérica 2,4%. Y hablaremos de Latinoamérica ahora. Pero sin embargo, si hablas con la gente en la calle, te dicen que las cosas están malas, que se están poniendo peor. ¿Cuál es la verdad? ¿Dónde estamos actualmente con la situación económica mundial? Parte de la verdad. Ajá, Eh, un poquito con el tema del dinero, nuevamente, todos estos temas están relacionados, también están relacionados con temas filosóficos. Yo llego al proceso nuevamente de entender todas estas cosas también porque parte de mi desarrollo como ser humano, como hombre, posteriormente como masón, y fue más o menos en 1987, mi hermano me regaló, y siempre lo digo a varias personas muy allegadas a mí, que ese fue el momento, el pivot en mi vida donde yo empecé un poquito a utilizar mi curiosidad para entender estas cosas, ¿no? Y estudiarlas, porque de el acuerdo. problema que tenemos en nuestra sociedad, Tommy, es que no hay masa crítica. El aprender estas cosas toma tiempo y nadie te paga por hacerlo. Así que tienes que hacerlo porque te guste, como tú dices, porque te apasiona y porque tienes la curiosidad de aprender. En el 1987 mi hermano me regala la Ilíada y la Odisea de Homero, uno de los clásicos más grandes de la historia de los griegos. Y yo en esa época era un fanático religioso cristiano, fanático deportivo y fanático político. No voy a decir de cuál es de los tres. Cristiano era, obviamente. Y ese y es un tema, por ejemplo, que también era mi pasión por cómo me criaron y porque en la versión del cristianismo que yo me crié, que era el adventismo, pues bastante riguroso, es bastante disciplinado. Se practica una serie de cosas que te ayudan a la disciplina. Uno de ellos, por ejemplo, es el ayuno. De acuerdo. Eh, Otro es el vegetariano, que es vegetarianismo, que fui vegetariano por un tiempo también. Eh, pues en ese proceso empecé a estudiar los griegos y me di cuenta que lo que estaba aprendiendo en lo del Nuevo Mundo no es otra cosa de que ya esto existía y que estas son cosas que son las nuevas versiones y que
de alguna manera u otra, desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de la evolución natural del ser humano y del mundo, hemos tomado, desde el punto de la civilización, hemos tomado de otras experiencias de los antiguos. Y nuevamente está en la historia antigua, viene el oscurantismo, viene el renacentismo, el renacimiento, y esta es la era nueva. De Entonces, la acuerdo. era nueva, que es posteriormente al renacentismo, que es la que nosotros conocemos, pero mucha gente desconoce la antigüedad. Y la antigüedad, a pesar que mucha gente dice así, eso eran viejos, esa era gente muy brillante, gente muy versada, muy ilustrada, muy brillante, y gracias a ellos le debemos la gran mayoría de las cosas que establecen las reglas de juego, nuestros valores, nuestras virtudes, todos los elementos sociales que hoy en día definen nuestra sociedad en el oeste. ¿Ok? Y en el oeste, no solamente Estados Unidos, sino incluye toda Europa. De acuerdo. Y todas aquellas sociedades que son basadas en elementos judeocristianos, ¿no? O en valores judeocristianos. Entonces, en ese aspecto, pues el dinero toma una base importante por todo lo que habíamos hablado al principio, parte filosófica, parte científica, parte de control, parte de cómo funcionan los gobiernos. Pues todo este proceso, y bien importante que la gente entienda, estas cosas no ocurren en un vacío y toman muchos años. Una de las cosas que tienen las personas que planifican a nivel mundial lo que se va a hacer, se toman todo el tiempo, 30, 40 años, planifican hacia el futuro. Y hay unos elementos que yo le sugiero a mucha gente que estudien, hay varias personas, pero una persona en particular fue un pasado secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, que fue uno de los precursores posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, él y su familia siendo judíos que fueron víctimas, por ejemplo, de los desastres que hicieron los nazis en Europa. Pues él siendo uno de esos, pues le importó no solamente posguerra el desarrollo y tomar la oportunidad de Estados Unidos como el líder a nivel mundial y convertirse en un imperio, sino también cómo iba a ayudar a sus aliados, ¿verdad? En este caso Europa, Inglaterra, Francia, y indirectamente al principio también la Unión Soviética, que posteriormente se convierte en un adversario, pero no así a diseñar cómo van a ser las reglas de juego a nivel mundial. Y el invento que hicieron, Tommy, fue el diseño, ¿verdad?, de la globalización. Esa palabra bien grande que significa muchas cosas. Pero en ese tema de la globalización es el desarrollo de aquellos países posguerra que fueron destruidos, pero también aquellos países, lo que llamamos países del tercer mundo, que están subdesarrollados. ¿Y qué quiere decir eso? Pues nosotros, en el caso de los Estados Unidos, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, todo el proceso de industrialización, que fue una de las revoluciones que tuvimos en Estados Unidos, ¿verdad? Tuvimos la revolución agraria y después de la revolución agraria vino la industrial, y en la industrial vino el proceso por la necesidad de la guerra, de, de producir en cantidades en masa diferentes tecnologías, entre ellas, por ejemplo, los automóviles, que es donde viene Henry Ford y crea el proceso de conveyor, ¿verdad? De línea de producción. Y en ese mismo proceso viene el tema de que como se crea el Banco Central y el sistema fraccionario, una de las cosas que se inventa en 1917, hay un libro muy interesante que se llama The Creature of Jekyll Island, o sea, la criatura de la isla de Jekyll, como de Jekyll Hyde, donde se crea el Banco de la Reserva y también se establece en los Estados Unidos las leyes comerciales, porque no son leyes realmente, las leyes del Código Comercial, donde se establece el IRS, o sea, el Internal Revenue Service, o lo que nosotros lo llamamos el Departamento de Hacienda de Colección de Impuestos en los Estados Unidos, establece lo que se llama el impuesto al salario, ¿verdad? O a tus ingresos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Como el sistema de fraccionario bancario crea deuda, pues esa deuda hay que repagarla, porque crea no solamente la deuda del principal, sino adicional crea los intereses, y esos intereses se van multiplicando, como decía Einstein, ¿verdad? Porque tiene una capacidad de interés compuesto y se multiplican. Entonces, pues repagarlo, la manera como creó el Estado y aquellos grupitos de bancos que son
parte de esos que yo menciono que están en el poder, o el señor globalista, pues crearon el IRS y también al mismo tiempo crearon una idea del mundo globalizado, y es que sacamos la industrialización. Parte de esto pasa posteriormente de 1990 con el advenimiento de la presidencia de Bill Clinton, donde empiezan a hacerse conversaciones, aunque ya existían esas conversaciones antes de eso, pero empiezan los 90 fuertemente para utilizar a China como una fábrica. ¿Por qué? El concepto fundamental del capitalismo es que aquellos servicios y productos que yo pueda crear o hacer o producir, perdón la redundancia, mientras yo bajo el costo de la manufactura de ellos, pues obviamente tengo un mejor ingreso o revenue o ganancia, ¿verdad?, del producto, y puedo también eh, democratizar el acceso a esos productos. ¿Por qué? Un ejemplo bien sencillo. Si nosotros produciéramos hoy en día, Tommy, el iPhone, que es un teléfono muy famoso en nuestra sociedad, el iPhone costaría, en vez de que la compañía de telefonía te lo financie mensualmente por una cantidad y sin intereses y te cueste $1,000, por ejemplo, pues el iPhone, si fuera manufacturado en los Estados Unidos, pues te costaría $3,000. Lo llevamos a la China y ahora lo estamos mudando a la India. Pues el tema es que no solamente te cueste menos de $1,000, sino que no haya un costo adicional, porque todavía hay ganancia, hay un espacio de la ganancia. Pues democratizamos, y esa fue la herramienta con buenas intenciones, no hay duda, pero creo que ha demostrado que ha sido un fracaso. El tema de la evolución, pues desarrollar esos otros países, y fue quitando nuestra manufactura, llevándola a esos países de puro desarrollo, aumentando su GDP con el periodo de tiempo y estableciendo controles de un alineamiento de cómo deben pasar las cosas en el planeta. Y digo en el planeta porque afecta a todos los países del planeta. ¿Por qué? Porque un país que, aunque tenga riquezas, pero no tiene desarrollo tecnológico, no tiene know-how, no tiene la propiedad intelectual para, digamos, por ejemplo, procesar el petróleo, o, por ejemplo, no tiene la inteligencia, y no es inteligencia de que son inteligentes, sino la información, la propiedad intelectual para procesar, por ejemplo, metales preciosos, pues no pueden producir un teléfono. Ese es el capital intelectual que permanece, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, es el poder, pero la manufactura se hace en esos países pobres o que estaban en puro desarrollo, ¿no? Y uno de esos, se crearon en esa época un organismo que se llama el World Trade Organization, o la Organización Mundial de Comercio, y para mantener o darle membresía a un país, pues tenía que cumplir con una serie de elementos en aquel momento, y al día de hoy tampoco los cumple China, pero como la intención era tener obreros baratos, pues los incluyeron. O sea, fue uno de los temas que hizo el presidente Bill Clinton en esa época, lo incluyó, y entonces ahí empezó ese proceso, y la consecuencia es, empezamos a mudar esos trabajos, el desempleo empieza a subir en los Estados Unidos, o sea que la carencia de empleo empieza a bajar. En el caso de Puerto Rico pasan cosas similares en paralelo, que el partido anexionista o Estado Libre de la estadidad en Puerto Rico, para probar y para crear una necesidad de destruir el formato o el mecanismo económico que tenía la isla como colonia de los Estados Unidos, pues eliminar la sección de 36 para que entonces crear una circunstancia, por decirlo así, hasta de emergencia, para que entonces toda la gente no ve, el Estado de Sociedad no funciona, vamos a hacernos Estado. Entonces, pues toda esa manufactura también que existía en Puerto Rico, que era bien variada, desde tecnología, biotecnología, farmacéutica, todas nuestras familias, de alguna manera u otra, han trabajado en las mismas, pues se fueron a esos otros países nuevamente porque era mucho más barato. ¿Y qué pasa? El otro fenómeno, el Estado empieza a tomar la responsabilidad de cubrir ese espacio, de proveer servicios, y bien importante que entendamos, nunca en el diseño fundamental el Estado fue diseñado para eso. El Estado tiene unas limitantes, lo establece la Constitución, tiene unas limitantes de cuáles son las responsabilidades que tiene con la ciudadanía. Ese es el contrato, ¿no? Contrato social. Y en la Constitución lo establece, pero el Estado se da cuenta
de que para mantener ese muñeco vivo tenía que subvencionar el trabajo de la gente. Y es el fenómeno que tenemos, que la gran cantidad de personas en los Estados Unidos, más o menos como está rondando entre los 80 y 100 millones de habitantes de Estados Unidos, trabajan para el gobierno federal, directo e indirectamente. Y hay obviamente un montón de empresas que tienen millones de contratos que dan apoyo a ese andamiaje que creó el Estado. Y ese fenómeno nos está pegando ahora porque entonces ese fenómeno crea lo que se llama una crisis de lo que se llama un trade deficit, o sea, un déficit comercial, porque en el caso particular de estos países que están en desarrollo, si nosotros queremos vender los productos que se hacen en los Estados Unidos, queremos venderlos allá, pues ellos nos cobran unos aranceles, o sea, un impuesto de venta por traer ese producto que es, por decirlo así, un privilegio poder venderlo en su territorio. Y Estados Unidos ha estado tolerando como parte de este mecanismo que se creó, nuevamente, esa es la manera como financiamos el desarrollo de esos otros países. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo se genera el dinero? ¿Cómo se genera el dinero? Los Estados Unidos generan lo que se llama un bono, ¿verdad? En muchos sitios le llaman un zero coupon, un bono del gobierno de Estados Unidos, que no es otra cosa que una deuda, emite deuda, un IOU. Yo te debo a ti y es una promesa de pago hacia el futuro. Y ese bono se le envía al Banco Central, el Banco Central lo cambia por dólar, la equivalencia en dólares. Esa equivalencia en dólares va a los bancos que practican parte del sistema federal en los Estados Unidos y generan de la nada, a nivel de computación, generan 10 veces esa cantidad. O sea, si digamos, generamos un bono de $1, pues inmediatamente en circulación se crean $10. Y ellos tienen que, el contrato es, tienen que mantener $1 de reserva y los otros 9 los pueden prestar. Y obviamente lo prestan sobre interés. Entonces, si se dan cuenta, es un Ponzi scheme. Y aquellos que no saben lo que es un engaño Ponzi, búsquenlo en las redes, ¿verdad? Para que vean que está diseñado que en algún momento ese House of Cards en algún momento va a explotar. Y eso es lo que estamos experimentando. Entonces, ¿qué es lo que están tratando de hacer el gobierno ahora? Estamos en el proceso de la desglobalización. Estoy explicando un tema bien complejo, bien rápido, porque tienen que haber temas, por ejemplo, de conflictos de guerra, visiones. Pero lo más importante que les quiero dejar, desde el punto de vista filosófico, son temas de valores. ¿Por qué determinamos que ya la globalización no sirve? Y es porque el intento de ese proceso también, a través de conflictos y guerra, fue empezar a influenciar nuestros valores a otros países. Países, en el caso particular, que son socialistas comunistas, que para mí básicamente y esencialmente en análisis es lo mismo, eh, y aquellos países, por ejemplo, que también practican como modelo de gobernanza, donde el Estado y la Iglesia son lo mismo. Y eso en el caso de la gran mayoría de aquellos países que son musulmanes. Eh, y obviamente, pues aquellos países que son comunistas, que son ateos. Sus valores no son compatibles con los nuestros. Y eso ha creado que, por esas mismas razones, y además de los temas de la deuda y todo este tema que se han dado cuenta o se han sentido manipulados por los poderes del imperio, y el imperio no solamente Estados Unidos, también sus aliados, nuevamente Europa, eh, pues, pues lo que han hecho es que aprovecharon la oportunidad, cogieron el vuelo, desarrollaron, también se metieron en deuda, compraron oro, han hecho una serie de cosas y crearon lo que se llaman los países no alineados. O sea, los que el imperio, Estados Unidos, Europa, le llamamos los países alineados, y los no alineados son aquellos países que no comparten esa idea de cómo debe funcionar el planeta, por decirlo así. Y son los que controlan cómo se mueve y son los que controlan cómo los países más pequeños pues se desarrollan, porque la gran mayoría de los países pequeños, aunque algunos pueden tener mucha abundancia nuevamente de recursos naturales, no tienen la inteligencia, no tienen la propiedad intelectual para el desarrollo. Eso pasa en África, eso pasa en Latinoamérica, y tú y yo que hemos viajado por muchos años a Latinoamérica lo conocemos de frente y de muy, muy personalmente, y podemos comparar, ¿no? Porque hemos visto directamente cómo países espectaculares y hermosos no necesariamente están bien desarrollados, porque usualmente
las metrópolis siempre están bien desarrolladas y son bien sofisticadas también, igual que cualquier otra, pero el resto del país sigue siendo un país bien prístino, bien virgen, porque no tiene el desarrollo, por ejemplo, de los países como Estados Unidos, o even como la isla de Puerto Rico, que tiene un desarrollo que en un momento fue envidiable en el resto de Latinoamérica y hoy en día es un desastre porque, nuevamente, por estos procesos y todos estos eventos históricos, se ha dejado de invertir en la isla porque antes era una base militar, antes era un centro de comercio y desarrollo mercantil y de manufactura, obviamente, y también era un lugar donde los Estados Unidos tenía su conexión con el resto de Latinoamérica y eso básicamente desapareció. Yo espero que en este proceso nuevo pues lo retomemos de nuevo. Porque Puerto Rico tiene mucho todavía que dar y obviamente nos ataca a nosotros directamente. Finalmente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha determinado y hace muchos años, esto no es nuevo para él ya muchos años y la gente alrededor de él vienen hablando sobre qué debe ser el proceso de justicia, por decirlo así, en el tema del comercio. Y el tema del comercio es que si tú me vas a establecer aranceles por mis productos, pues yo tengo también que hacerlos por los tuyos. ¿Por qué? Porque si algo tiene el control de los Estados Unidos es que, y eso fue nuevamente un byproduct de la globalización, nos convertimos en un país consumerista. Y más o menos el 27% de la producción que tiene, de punto de vista, perdón, de revenue que tiene China, viene Estados Unidos. O sea que casi como el 90% de la productividad también. Es una cosa insane. Y es porque obviamente a nivel de producción, que se mide en GDP, ¿verdad? En el Producto Grueso Nacional, que se produce en Estados Unidos y la riqueza que se produce en Estados Unidos y el consumo que se produce en Estados Unidos, pues China no es nadie si no cuenta con eso. Su primer cliente, su cliente número uno somos nosotros. ¿Y qué él hizo? Pues él detuvo a través de unos aranceles, a través de unos impuestos de importación, y los detuvo no porque él tiene el poder de tenerlo, es que no hace sentido que un producto que me costaba $1 ahora me cueste 10 y detiene el proceso comercial temporariamente y empieza lo que se llama un trade war, ¿verdad? Una guerra comercial de importación y exportación. Entonces ese proceso ahora mismo está en el proceso de realineamiento, de volver a hacer tratados de comercio, y no solamente con China. El presidente de Estados Unidos, muy inteligente a mi ver, no creó o hizo un proceso que está bien establecido en su libro, eh, que se llama, se me escapa ahora el nombre del libro que hizo el presidente de Estados Unidos, Trump, pero es el arte del deal, the art Yeah, of deal, the art of deal. el arte de hacer negocios. Y como se dan cuenta, Tom y yo somos devoradores de libros. Eh, y yo leo de todo. Yo no me limito y no tengo unas gringolas para no leer a un tema porque alguien no me caiga bien o porque no esté de acuerdo con él. Yo leo de todo. Inclusive aquellas personas que yo pueda discrepar, quiero saber cómo piensan. Un interés muy De acuerdo. personal mío. Pues él lo que hizo fue que también esa peleita la cogió con México, la cogió con Canadá, la cogió con Europa, con Inglaterra. Acaban de ayer, Sí, con el eh, planeta entero. con el Reino Unido, acaban de firmar un tratado de comercio donde nuevamente no es cero, porque ese es también el tema, para Estados Unidos financiar todo ese crecimiento y todo ese desarrollo en los demás países, lo que hacíamos es que nosotros no le cobramos aranceles, pero sí nos cobraban a nosotros. O sea, un problema que tenían las empresas de los Estados Unidos que producían vehículos, producían servicios y goods, y cuando tú ibas a venderlo en esos países, especialmente China, pues te costaba y entonces tus ganancias se achicaban. Y por otro lado también, como un sistema comunista, el Estado, cualquier empresa que tú vayas a montar en ese territorio, el Estado es el dueño del 51% de tu empresa. El Estado es tu primer, dicen que es socio, pero realmente eso es más una extorsión que nada, porque es sin invitación, es o sí o sí. Ese es el Estado de Derecho en esos países. Entonces, esa realineación está en un proceso que los Estados Unidos se dieron cuenta y se asustaron. Todos nos asustamos y todos los que tenemos un poquito de conciencia, nos asustamos posteriormente al tema del COVID. Nos dimos cuenta que todo el proceso, el, el- el- la cadena de logística y de productividad está en manos de otros y nos Correcto. pone una desventaja.
y nos pone en una situación donde no queremos volver a estar ahí, porque lo sufrimos. No solamente por el tema de la enfermedad del COVID, que eso es otra farsa increíble que lo utilizaron nuevamente, otro medio yo le llamo un PsyOps, o sea, de una operación psicológica que utilizaron para ver cómo nos comportamos y para ver cómo nos controlan, ¿verdad? A través del miedo. Otro día podemos hablar de eso, Tommy. Apúntalo por ahí. Sí, no puedes decir tremenda conspiración y dejarla así en el aire. Eso vamos a tener que conversar Bueno, porque no es tal conspiración porque ahora mismo bueno, es una un conspiración proyecto de porque investigación y cada es vez que el están planeta sacando esa entero. información lo han desplegado así, ¿perdón? Sí, fue el planeta entero que estuvo afectado, entonces sí tiene que ser una conspiración. Alguien tuvo de acuerdo de que eso ocurriera en el planeta. No, no, Así que, está la evidencia de que el gobierno de Estados Unidos le dio los ingresos a una compañía de Estados Unidos que hacía negocios con el hospital de Wuhan, en China, de donde sale el virus, y era el gain of function para ese tipo de virus, porque era un virus que era una arma biológica. Entonces ya esa evidencia está, o sea, ya esas cosas que están en el proceso de entender y atar cabo, follow the money, están en esa, pero básicamente la evidencia más grande fue cuando el presidente Biden, antes de retirarse, le da un perdón ejecutivo al doctor Fauci, que debería ser un criminal mundial, porque fue una poca vergüenza, una desgracia de tapar esos eventos y de todo ese trabajo, porque básicamente en los Estados Unidos, para que entiendas por qué pasó eso, Estados Unidos estaba prohibido, en la administración de Obama, estaba prohibido hacer experimentos de gain of function. Entonces lo que hicieron fue que desviaron los fondos, así como esos fonditos de USADA que se utilizaban, ¿verdad? Para diferentes agendas a nivel internacional, pues lo mismo se usó para hacer el funding del desarrollo de ese virus, que no es otra cosa que un arma biológica. Pero vis a vis del tema, ese evento les dio miedo a los Estados Unidos porque nos dimos cuenta que dependíamos demasiado y nos puso en una posición que ningún imperio y ningún país de punto hegemónico con el liderazgo que tienen los Estados Unidos le guste a quien le guste o no le guste, esa es la realidad. Da la casualidad que nosotros nacimos aquí y pues, sí, hay mucha gente que piensa que tenemos una posición privilegiada, pues sí, pero no, nosotros no lo escogimos, es un accidente histórico. Pues entonces el presidente y toda la gente que piensa como él en su lado, ¿verdad? En su bando del espectro político, conservador, capitalista, ¿verdad? Porque también ese es de punto filosófico, esas son cosas que estamos ahora mismo batallando, Tommy. No solamente un de tema acuerdo. económico, es un tema de los valores filosóficos del capitalismo, ¿verdad? Con el comunismo socialista. Aquel que te De dice acuerdo. que es socialdemócrata es un comunista también. Eso. Kevin, déjame resumir un segundo, porque has explicado muchas cosas, algo complejas en 20 minutos, y no sé si todo el mundo que nos escucha está siguiendo la explicación. Yo la sigo porque ya tú y yo esto lo hemos estudiado, lo hemos hablado ya 1000 veces, pero corrígeme si me equivoco en algo. Entonces, la situación actual, que fue la pregunta de cómo tú veías la situación mundial, sí existe una turbulencia, pero es una turbulencia Temporera, temporera. por una corrección de una estrategia que lleva muchas décadas, que era la globalización, que nos dimos cuenta que no nos estaba sirviendo a nuestros intereses, entiéndase para Estados Unidos, porque en realidad estábamos fortaleciendo otros países, estábamos afectando la productividad local y a la misma vez endeudándonos sobremanera, lo cual no nos ayuda a nosotros a mantenernos como potencia mundial en los años siguientes. Así que Estados Unidos, con Trump ahora, con los famosos aranceles, lo que está intentando hacer es una corrección de eso. Y obviamente cuando tú intentas hacer una corrección, especialmente que afecta al mundo, pues siempre va a haber resistencia a esos cambios, ¿no? De repente te conviertes supuestamente en el enemigo o la persona Número uno. sí, eres el enemigo número uno
aunque no realmente lo eres, porque es una corrección, por eso quise usar esa palabra, de una estrategia que creo que mencionaste durante tu explicación que no funcionó. Entonces, sí existe y sí va a existir una pequeña turbulencia, probablemente en los meses siguientes, y cuidado si se extiende un poco al próximo año, por casi que obligación, porque no hay otra manera de hacer esta corrección. Si no se hace ahora, pues Es esto puede porque tener repercusiones futuras. va ahora mismo a haber un proceso, por ejemplo, que, bueno, te repito, antes que el presidente llegara, ya los poderes ADVIC ya estaban haciendo los movimientos, para que no lo estaban publicando ni lo estaban diciendo las intenciones de cómo lo iban a hacer. De acuerdo. Muchas cosas estaban pasando pues, por un proceso medio natural, medio planificado y obviamente con toda la intención de no explicar a la gente. Porque nuevamente la pandemia lo que trajo fue una corrección comercial porque como hubo un impacto, pues el gobierno tuvo que emitir un montón de deuda y tuvo que básicamente mantener de alguna manera, aunque bien poquito, a mantener a la población para que no se escocotara la economía y emitió mucho más deuda y lo que hizo fue que aceleró el proceso, que pudo haber tomado un poquito más de tiempo, aceleró el proceso de que la deuda sea impagable. O sea, yo te acabo de enviar en algún momento, yo no sé si quieres hacer algún screenshot para posteriormente presentarlo, pero existe una página web que se llama US Debt, aquellas personas que quieran estar pendientes a los detalles particulares del tema, pues la deuda de Estados Unidos con sus compromisos interiores y exteriores, pues ha amasado una cantidad de trillones de dólares que podría ser matemáticamente imposible de repagarlo. Y es porque tenemos también ese déficit de comercial exterior, especialmente con China, pero con otros países también, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿cuál va a ser el proceso y por qué va a haber esta turbulencia que tú dices que yo digo que es temporera, pero va a pasar por un tiempo que nadie puede realmente decir cuánto es? Pues estamos moviendo toda la manufactura o alguna de la manufactura que se está haciendo en China, la estamos moviendo para otros países. Uno de esos países puede ser la India hoy en día. Sí, Van a los estar aliados. pendientes de las noticias, De acuerdo. eh, pendiente de las noticias sobre el tema de India, porque una de las cosas que está pasando en el mundo y siempre ha pasado históricamente es que los imperios también tienen lo que se llaman proxy wars, o sea, son guerras a través de otros. En Europa tenemos con Rusia, tenemos hoy una guerra con Ucrania. En el caso ahora mismo se está formando una con la India, que es nuestro proxy, y con Pakistán, que es el proxy de China, y empiezan un poquito a medir fuerza. Es un buen momento para probar tecnología nueva, especialmente tecnología de aviación, drones, nuevas armas, que el que quiera estar, ¿verdad? Yo fui militar y que le interesa esos temas, pues saber lo que está pasando, porque nuevamente estas cosas no ocurren en un vacío y ocurren en un Correcto. periodo de tiempo bien amplio. O sea, se dan tiempo para definir cuál va a ser la estrategia. Y los otros temas fundamentales, Tommy, que todo el mundo también los ha estado, para ti, para mí no es nuevo, pero para la gran mayoría de la sociedad que está despertando el tema en los últimos 2 años, el advenimiento de la inteligencia artificial, de la tecnología y la computación cuántica, el advenimiento, por ejemplo, de la La tecnología de robótica, los blockchain, en este caso Bitcoin, ¿verdad? Y finalmente los temas energéticos. Como había hablado al principio, la energía, desde el punto de vista científico, es el tema central de lo que tiene que ver con el proceso de valores, o sea, el del dinero. Y el blockchain, en este caso, en el año 2008, una persona o un grupo de personas, porque nadie sabe, llamado Satoshi Nakamoto, y con un grupo de adicionales de un montón de hackers, o los cyberpunks que se llamaba esa comunidad. Tom y yo en un momento pertenecimos a esos grupos en el down low. no comments, no Y comments. eran lugares donde uno utilizaba el proceso de intercambio de información de tecnología para aprender. Nosotros tenemos que aprender de switches, tenemos que aprender de network y tenemos que aprender de firewalls y pues en el underground es que tú aprendías esas cosas, no necesariamente porque las universidades no educan a uno en eso, No a menos educaban en eso, que sí, tomes correcto. un curso, una certificación. Pero si tú querías aprender de una manera, pues, como digo yo, en la calle, pues era a través de ese mundo de los cyberpunks. Y en algún momento, pues nosotros estuvimos ahí. Pues estuvimos pendientes en el año 2008,
eh, en el momento específico, y hay un corte de periódico bien interesante que publicaron, que en este caso Satoshi lo publicó en el blockchain, que fue en el momento cuando decidió Inglaterra o UK salirse de la Unión Europea, pues ahí empezó ese proceso de rompimiento de la Unión Europea como bloque económico y político, y que al día de hoy también se ha probado indirectamente que es un fracaso y está motimuerto. Así que en cualquier día vamos a escuchar que va a desaparecer también y va a desaparecer su moneda. Y estén pendientes las noticias. Pues Satoshi Nakamoto creó lo que se llama un blockchain, que no es otra cosa que una base de datos, pero esa base de datos es una base de datos descentralizada y es pública. O sea, todos los participantes en la utilización de esa base de datos tienen acceso a la misma. O sea, que es inmutable, nadie la puede cambiar. Se hizo con varias tecnologías. Una de ellas es lo que se llama Proof of Work, un concepto que es que hay que resolver cada bloque, por eso se llama blockchain, es una cadena de bloques. Cada bloque es la solución de un problema matemático y ese problema matemático, el que lo resuelva, tiene lo que se llama un reward, tiene una recompensa, y esa recompensa son unas monedas. O sea, tú tienes que trabajar, nuevamente, energía, tienes que dedicar proceso Producir. computacional para resolver ese dilema o ese problema matemático o computacional. Y entonces la recompensa es que tienes un token, ¿verdad? Tienes el registro de, yo no sé cómo se dice token en español, Tommy, de un artículo, no es ficticio, pero es computacional, ¿verdad? Es un ente Digital. Ujú. digital, y está con equivalencia con el dólar. En un principio la equivalencia era en .00000 Sí, correcto. satoshis, pero hoy en día, para que tengan la idea, esta mañana pues subió a $103,000 un Bitcoin. O sea, y está diseñado también porque tiene lo que se llama una, un, una inflación definida, porque tiene un proceso donde cada cierto tiempo hay la mitad de la producción que hay, y hay una cantidad finita de producción que son 21 millones de bitcoins. Entonces, como está hecho a través de matemática, de ciencia, es inmutable, nadie lo puede controlar, no existe una oficina, no existe una compañía que es dueña de bitcoin, pues entonces da un proceso de control natural establecido que nadie lo puede manipular, ni políticamente tampoco. Y entonces una de las cosas que está también haciendo el gobierno del presidente Trump es crear lo que se llama un cryptocurrency basado más que nada en Bitcoin, en lo que se llama un endowment. Una de las cosas Correcto. bien interesantes en mi proceso nuevamente de estudio fue también entender cómo países particulares, por ejemplo, muy poderosos, especialmente las monarquías en Europa, ellos tienen lo que se llama endowments. Por ejemplo, el Shell Company, que los dueños son los holandeses y los suezos, los holandeses, Los no me suecos. acuerdo. Anyway, Los son suecos. los que son los dueños de Shell. Pues esas monarquías crearon lo que se llama el endowment o el sovereign endowment. Y o sea, es un trust soberano. También lo tienen, por ejemplo, el reino árabe, o sea, el United Kingdom árabe, que es uno de los más grandes, que es el que es el dueño de la compañía petrolera más grande de los estados en el planeta, ¿verdad? Que producen petróleo. Ese es otro tema interesante, cómo también llegamos a utilizar, por ejemplo, el dólar. Toda transacción que se hace de petróleo en el planeta tiene que hacerse con dólares, y eso es porque se hizo un negocio con la familia real en Arabia Saudita en la época de los 70, cuando no eran nadie, ¿verdad? Porque eran una tribu, y históricamente no estoy tratando de hacerlo sentir a nadie mal ni difamarlo, que eran así, era una tribu de beduinos en el desierto, pero sí tenían una riqueza bien grande debajo de su arena, de sus desiertos, y era el petróleo. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Yo te pongo la tecnología, yo te financio todo esto, nos vamos de negocio, pero toda transacción tiene que ser en dólares. Y eso lo que hace es que la demanda de dólares, hace que el dólar, ¿verdad? Que sea la moneda oficial a nivel mundial. Toda transacción tiene que hacer eso, y todo banco tiene que moverse en dólares. Y eso quiere decir que para tú hacer el negocio, si tú tienes una moneda en tu país, tienes que cambiarlo por dólares, y eso cuesta. El cambio
cuesta. Y por ser tener tanta demanda, siempre el dólar en el proceso cambiario tiene más poder adquisitivo que otra moneda, ¿verdad? Si van a ver, por ejemplo, cuánto es el peso argentino versus el dólar, van a darse cuenta que los problemas, por ejemplo, que tiene Argentina, y es importante mencionar que el presidente Milei está alineado con los Estados Unidos y con el presidente Trump, un economista muy interesante y súper. Yo he seguido todo su proceso de carrera política y parte de lo que, como profesor de economía, y comparto sus ideas libertarias y conceptos económicos, donde está sacando a nuestra hermana Argentina, que Tommy y yo queremos mucho porque viajamos bastante para allá, y es un país hermoso y espectacular, y su gente, pero está sacando a la Argentina de un proceso de depresión total y de fracaso de toda esa política socialista comunista que había en su país, y de volver de nuevo al ruedo internacional, donde pueda ser un ente importante, porque a pesar de todo, Argentina es un país vasto, es gigantesco, es impresionante, y tiene una cantidad de recursos naturales que, bien posible, Estados Unidos y otros países van a necesitar. Así que De acuerdo. va a haber comercio ahí. Déjame, de hecho, te voy a interrumpir en ese punto porque creo que orgánicamente llegaste a la próxima pregunta que te tenía, ya que tocaste el tema de Argentina. Ok, ya hablamos, turbulencia es debido a los cambios que se están efectuando a nivel global, pero si yo aterrizo eso a nuestro territorio, Edwin, a Latinoamérica, el Caribe, por ejemplo, que históricamente siempre han tenido desafíos con inversiones, con los cambios. ¿Qué tú crees que estas tendencias eh, pueden ayudar a Latinoamérica a dar el paso que le hace falta dar? Porque siento como que siempre estamos atrás, no avanzamos. Esperamos que todos los países en el planeta estén ready para nosotros siquiera empezar a mirar opciones. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a dónde nos encontramos en ese proceso y qué debemos hacer? Pues Tommy, parece sencillo, no lo es, pero es necesario. Mira lo que te voy a explicar. Todo este proceso de turbulencia que estás diciendo, todo este proceso que vamos a estar experimentando, donde mucha gente va a perder también su trabajo, ¿verdad? O van a tener que reinventarse. Tú y yo hemos experimentado ese tema, ¿no? Así comencé Ujú. mi Sí, sí. locución sobre el tema. Pues el proceso también de adaptarse va a ser bien importante para todos aquellos que quieran sobrevivir estos procesos, porque va a poder su proceso. Todos no estamos exentos, nadie está exento. Pues ese realineamiento que hemos estado hablando, como al principio les expliqué, que el Estado tomó esa responsabilidad de proveerle, ahí donde vino este tema de que todos los países querían proveer educación universitaria gratis, salud gratis, transportación gratis, todo gratis. Y como dicen acá en los Estados Unidos, there's no such a thing as a free lunch. No hay tal cosa como un Un almuerzo almuerzo gratuito. gratis. Alguien tiene que pagar eso. Y por supuesto, en el caso particular, si vemos las estadísticas, todos aquellos que trabajamos y que pagamos contribuciones somos los que los pagamos. Pero ya llegamos al punto que estamos hasta acá y no podemos más. ¿Por qué? Porque trabajamos y nos sentimos a veces que no logramos nada. Y ahí es donde viene el proceso de que yo le llamo, ¿verdad? Que no hay masa crítica. Todo ese proceso lo que hicimos también, Tommy, y mucha gente no lo quiere ver así, pero si estudian un poquito el proceso también de la educación en todos los países, no exento solamente Estados Unidos, en todos los países, el proceso de la educación, el Estado usualmente lo tomó, y esto es bien importante mencionarlo, comenzó todos estos temas en Europa al principio de la revolución industrial, porque tenían niños trabajando de la manufactura, ¿verdad? Trabajaba todo el mundo, no había reglas. Entonces, para sacar a los niños de trabajar en la manufactura, porque era básicamente un abuso, pues entonces creamos el proceso educativo para también indoctrinarlo, pero era indoctrinarlo y educarlo para que fueran obreros de Correcto. manufactura. O sea, para ser un empleado de manufactura tiene que ser entrenable, y el Estado invirtió, y especialmente aquellos grupos importantes como los Carnegie, como todos los millonarios en los Los Estados Unidos, Rockefellers y todo los eso, sí. Rockefeller, por ejemplo, a través de sus instituciones y de su endowment económico, pues crearon métodos y formas educativas, se crearon los think tanks para que se formara el departamento o los diferentes departamentos de educación de los diferentes estados, y obviamente crear ese tipo de empleados.
Pues, pues también creó posteriormente, al llevarse la industrialización, llevarse la manufactura, creó un vacío y el gobierno empezó a darle trabajo a la gente en el gobierno, que tú y yo sabemos que la gran mayoría son mediocres, De rol, todos, ¿no? ¿verdad? Llamo a Mi rol, esposa sí. trabaja en el gobierno federal, by the way, y es una, y modesta aparte, a mi esposa es una persona muy brillante. Les Eh, dije que es un esposo devoto. es que si no lo digo, después no puedo dormir bien. Acumulando chocolatita. Me agarran por el pelo, me quedo calvo, no puede ser. Este, pues pues le dieron trabajo a mucha gente, a aquellas personas que son capaces y no son capaces, porque hay mucha batata política en estos procesos, ¿no? Y entonces, pues ahora, cuando estas personas empieza a achicarse el gobierno, porque el gobierno tiene que achicarse, porque tiene que ser más ágil y porque también tiene que hacer unas inversiones y tiene que desregularizar para que esas inversiones, esos desarrollos, esos permisos de diferentes tecnologías, desde chips, de manufactura de chips, manufactura, por ejemplo, de reactores nucleares o de micro. Que muchos de los hyperscalers que tú y yo conocemos están empezando a pedir permiso al gobierno para poder crear sus propios reactores pequeños, mini grids, en sus propias fábricas, porque no hay, para la necesidad que se prevé, no hay la masa crítica de creación de energía. Y porque obviamente las políticas públicas del pasado, administraciones comunistas, lo voy a decir así siempre, porque son unos comunistas todos, pues dejaron, y porque todos estos movimientos también de salvar al planeta, que yo les digo, a mí me encantaría que me explicaran cuándo le van a poner un switch al sol para ver cómo pueden controlar el clima, este, pues, pues no se han creado nuevas fábricas o plantas de energía nuclear, por ejemplo, en Estados Unidos desde los 70, de que los hippies empezaron con ese proceso de salvar el mundo y de criticar. Y es gracioso porque todo lo que hemos hecho es, como hizo el fracaso también de Alemania, Alemania, que era el país más adelantado tecnológicamente, donde la energía era totalmente limpia, volvieron de nuevo al carbón. Y no solamente al carbón, a producir energía con el carbón más contaminante Más y impuro. emisiones de Ujú. carbón más espeluznantes que hay en la historia, tecnológicamente hablando. Pues Latinoamérica tiene la oportunidad de, con ese realineamiento, beneficiarse, pero solamente a través del realineamiento, que quiere decir que la gente entienda y que quite el fanatismo, se quite las gringolas y vean los porqués. Vean los porqués donde tienen que entender que tienen que participar activamente y tomar responsabilidad individual, ¿verdad? No colectivismo, nuevamente el colectivismo viene de la idea filosófica del comunismo, sino del individualismo, de hacerse responsable de ser productivo y de aportar a la sociedad. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos situaciones como por ejemplo nuestra isla, donde la gente empieza a especular y hablar, y especialmente unos grupos políticos dicen, no, pero es que aquí podemos producir X, Y, Z, que si la agricultura en el pasado, si yo quiero ver cuántos puertorriqueños van a ir a cortar con Sí, machete, a cortar caña, y quiero ver ninguno. cuántos se van a ir a la altura en Maricao con un bombo de café a buscarlo. Y yo que soy criado de abuelos agricultores, les puedo decir que a pesar de que es muy bonito el tema, porque yo soy muy orgulloso de mis abuelos, que eran tremendos agricultores, modestia aparte, es un trabajo muy fuerte, muy sacrificado y a nivel económico no necesariamente muy productivo. Porque hoy en día la producción de cualquier producto agrícola requiere, mi esposa es ingeniera agrícola, o sea, es agrónoma, del Colegio Mayagüez, este, eh, pues te puede explicar desde el punto de vista científico, pues la cantidad de productividad de los temas de monocultivo, pues son complejos. Y en el caso de la demanda que hay en el planeta, que ya estamos rondando casi en los 9 billones de habitantes, pues esa demanda requiere otras tecnologías y otros elementos que no necesariamente pues Puerto Rico va a poder decir que lo puede hacer porque va a ser más costo efectivo hacerlo en otros lugares. De Yo estoy acuerdo. hablando de tecnología, por ejemplo, tecnología hidropónica, tecnología donde puede hacerse cultivos verticales, que ya no necesitas un vasto propiedades, que lo puedes utilizar, por ejemplo, en edificios que no se están utilizando, y etcétera, ¿no? Pues nuevamente, ¿qué quiere decir ese reglamento? Pasó en Argentina. En Argentina le dieron un voto de confianza al presidente Milei porque se dieron cuenta que lo que estaban proponiendo los que estaban anteriormente era una cantidad de ideas que no tienen sentido ni pie ni cabeza,
desde la política de identidades sexuales, desde todo este tema de darle cosas a las uniones y darle el poder a las uniones para que determinen qué cosas pueden pasar y qué no pueden pasar, o qué puede ser o qué no puede ser, donde a través de la permisología se prohibía, y eso pasó en Estados Unidos, donde no se puede crear o sea, hacer manufactura de un producto X, Y, Z o un servicio, porque pues existen estos miedos y estas manipulaciones, estos controles. ¿Por qué? Porque la idea es que se haga en otro lugar. Van a China, en China no hay leyes de ningún tipo de laborales, no hay leyes de ningún tipo saludista, no hay leyes de ningún tipo ambiental. Entonces hacemos, y tampoco hay leyes, por ejemplo, de protecciones a los diferentes tipos de personas, por ejemplo, religiosas, étnicas. O sea, en China tienen problemas con los Uyghurs. Hay un grupo de chinos musulmanes que existen en China y los tienen en campos de concentración para reeducarlos, y usualmente también lo usan o de labor de esclavitud, o también hacen lo que se llama, cogen sus órganos y los utilizan para venderlos. Es otro tema para otro día. Eh, pero bien importante mencionar que es una hipocresía, y se han dado cuenta que esa hipocresía ha llegado al punto que vamos a tener que tomar una decisión. O sea, nosotros como ciudadanos de cada uno de nuestros respectivos países y de punto de vista de valores, tenemos que tomar una decisión dónde nos vamos a alinear. Y eso es lo que está pasando con este realineamiento. Le llaman un realineamiento regional, le llaman un realineamiento global, pero es la desglobalización. Y eso también tiene que ver nuevamente con esos valores que estamos hablando de la responsabilidad de la ciudadanía. Mi Edwin, duda, ¿cuál es la velocidad y cuál es el tiempo? Va a ser la masa crítica de la gente. de acuerdo. Edwin, déjame traerte, porque te he ido trayendo de muy arriba y bajando poco a poco hasta el individuo. Parte de este realineamiento, estos cambios, tú dijiste algo que estamos muy de acuerdo. Yo lo he dicho en múltiples foros, tanto públicos como privados. Los cambios traen desempleo. O sea, tristemente, aunque no nos guste, va a haber cambio. Si usted no se actualiza a los cambios, a los tiempos, no puede después culpar al sistema, porque usted lo está escuchando hace años. Dicho eso, eh, siento que sí, muchas personas están entendiendo el mensaje y está viendo yo lo voy a llamar un cambio en el tipo de trabajo. Las personas se están convirtiendo cada vez más freelancer, gig workers. Desde la perspectiva económica, ¿tú crees que ese va a ser el futuro? ¿Hacia allá es que nos vamos a dirigir? Sí, eso hay una variedad de temas interesantes. No sé si te acuerdas como en el año 2000, cuando empezaron a salir varios documentales y varias papers sobre los 3 grados de separación, o el Ujú. concepto de los network, ¿verdad? Los ¿Era social 3 o networks. 6? ¿Cómo? 3 o 6, 6 grados era, ¿no? Bueno, empezar con 3 y ya va por 6, sí, es verdad, porque después Digo, maybe lo lo que quiere dupliqué, decir no sé. lo que quiere, lo que quiere No, que decir no el sé si lo paper, dupliqué. sí, lo que quiere decir el paper es que tu relación con 3 o 4 personas están relacionadas Correcto, con otras 3 o 4 personas, están relacionadas con otras personas, y de alguna manera estamos conectados están todos a todos nivel conectados. mundial. Correcto. Y fue durante ese proceso, ¿verdad? Que yo no voy a mencionar porque va a saber mi edad a la gente. El primer social Tú media deberías que, estar orgulloso de decir tu edad, dime. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿cuál fue el primer social media que tú tuviste? Que no fue Facebook, No, yo creo que fue MySpace. MySpace. Chuse. Yo tuve ICQ Eso fue, y pero eso fue más, eso era un social media, pero era más como nosotros le hablamos acá, como un medio de chat, porque era una era un herramienta de chat, chat. pero eso era No, no, era hace mundial, era tiempo. mundial. Eso era No, hace no, rato ICQ. y los chat rooms que utilizamos en las universidades a través de los RCA. Correcto, los Que RCA. eso fue mucho más antes. Pero, nuevamente, esos fueron los precursores de crear esta tecnología y después evolucionar lo que hoy conocemos como social media, lo que es el Facebook, lo que es, ¿cómo que se llama ahora? X, pero antes se llamaba que yo no tengo nada de esas cosas, Sí, el Twitter. el Ajá. Twitter.
Yo no Tú tengo no una de esas existes, cosas. para que sepan, Edwin es fantasma, no lo van a encontrar en ningún lado. Yo de milagro lo encuentro de vez en cuando. Yo tengo una conexión directamente con el Padre, así que tengo una conexión directamente conmigo. Ay, Dios mío. Este, pues, ese fenómeno y esa tecnología que hoy en día conecta billones de personas, pues ha creado también otros fenómenos posteriormente, ¿verdad? Como los search engines y como en el caso, por ejemplo, de YouTube, que son para crear canales de contenido, que Tommy lo utiliza en su canal ahora en su podcast, que nuevamente da la oportunidad, no solamente de con herramientas tecnológicas producir un producto que puede ser consumible en cualquier parte del planeta y hoy en día en cualquier lenguaje, en cualquier lugar, da la apertura a que tú tengas nuevamente crear una masa crítica o tener una apertura y un acceso a cualquier mercado. Correcto. Todo lo más importante es que tú tengas un producto, ¿verdad? Un contenido que le interese a alguien. Y ese contenido, si es consumible, pues, o a través de la herramienta, en este caso de YouTube o de Facebook, lo puedes monetizar, o a través de X, lo puedes monetizar, o también puedes vender otros productos como puede ser mecanografía, no, ¿cómo se llama? Artículos, por ejemplo, t-shirts, gorras, hoodies, whatever, cosas, ¿no? Correcto. Puedes crear tu propio brand, puedes crear tu propia marca, ¿ok? Hoy en día, con diferentes magnitudes, pero puedes crear tu marca donde la gente puede decir, como tú estabas mencionando, esa t-shirt de la compañía de publicidad que tú utilizas, ¿no? Bueno mencionarlo, porque eso es una marca y eso, estas tecnologías han traído eso, o sea, que han creado nuevos avenidas para emprendedores y para personas que quieren dedicar su tiempo, nuevamente, su compromiso o su responsabilidad individual de crear su tiempo para producir, crear un contenido o productos o servicios, porque también puede ser CPA, hoy en día la telemedicina también está, o sea que un médico puede dar medicina a través de las redes sociales o de online, ¿verdad? De manera conectada, segura, pero también lo puede hacer, porque eso ya existe. Eh, y se puede hacer básicamente lo que sea. Y una de las cosas, por ejemplo, no sé si se dieron cuenta o tú te diste cuenta, Tommy, hoy salió una noticia donde Bill Gates, el creador y el expresidente de Microsoft, una de las empresas que Tommy y yo trabajamos en algún momento, estableció que él espera que en los próximos 10 años la tecnología, particularmente el AI, pueda reemplazar no solamente a los maestros, sino también pueda reemplazar a, a los doctores, a los CPA, a diferentes profesiones que yo les diría, históricamente hablando, a todos los que nos escuchan, no tengan totalmente miedo. Lo que tienen que estar es informados de cuáles son las tendencias y cuáles van a ser las diferentes correcciones. Porque al principio, y lo que está pasando ahora mismo, que se están creando lo que se llaman agentes de AI, y esos agentes van a poder ser supervisados por una persona, por ejemplo, como un CPA, y en vez de ser un CPA, tiene una firma, puede tener una firma de 25 o 30 AIs y los puede manejar, puede tener multiplicidad de clientela y de personas que pueden tener servicio. Y eso también Correcto. quiere decir, nuevamente, va a abrir una ventana a tener acceso a otros mercados que geográficamente serían imposibles porque no estamos localmente. De Va a traer acuerdo. otros problemas también. Va a traer problemas legales. Por ejemplo, hay personas que no pueden hacer negocios porque no pertenece al territorio o porque no cumplen fiscalmente con ciertos temas. Creo que Tommy estos días pasó por una experiencia similar. Todos la hemos pasado, que hemos hecho negocios en otros países. Sí. Y entonces pues, va a traer otros temas donde el último, que es la parte desgraciada de este tema, el último que se modifica, que cambia, que se adapta, es el Estado, es el gobierno. Entonces, pero sí, usualmente es mucho más dinámico el mercado, o sea, las empresas, los seres humanos son mucho más dinámicos y vamos a forzar con nuestras acciones a que el Estado cambie y si tiene que regular, que lo regule y si no tiene que regular, que lo desregule para que haya esa apertura y crear esa riqueza y poder salir de ese proceso, porque nuevamente, si queremos riqueza, capitalismo, pues evitamos que estemos en deuda y estar en deuda quiere decir que es un proceso de esclavitud y de control que tiene esa gente. Entonces, nuevamente, mi mensaje final es sumamente importante que nos informemos de estos cambios y de que de alguna manera u otra, sea trabajando para una empresa, pero entendiendo cuál debe ser tu aportación de productividad económica o
que seas un buen emprendedor, que te enfoques, que aprendas y atiendas a tener disciplina, que aprendas de procesos financieros, que aprendas de procesos comerciales, para que puedas ser exitoso y puedas aportar a esta nueva etapa histórica que está teniendo no solamente los Estados Unidos, sino el planeta completo. De acuerdo. Y excelente esos puntos, Edwin. De hecho, cuando estuve en Puerto Rico dando mi charla de AI y ciberseguridad, yo comencé así mismo, esa fue mi introducción. Mira, no tienes que tener miedo si estás atento y estás dispuesto a hacer los cambios o la inversión que necesitas hacer ahora. Si crees que las cosas se van a quedar igual, pues deberías tener miedo La única porque te vas constante, a quedar atrás. como aprendimos en Dell, la única constante es el Es el cambio. cambio, es así. Edwin, última pregunta para ti, que ya estamos casi sobre la hora. Para las personas que nos escucharon, que lograron entender la importancia de estos cambios y dónde debemos enfocarnos, tu opinión final con relación a qué debemos hacer. ¿Es un buen momento para invertir? ¿Debemos comenzar a emprender o debemos empezar a ahorrar más dinero porque la turbulencia nos puede llevar enredado? ¿Qué opinas tú? Pues, como les había comentado anteriormente, nos convertimos a través de este proceso de la globalización en un país consumerista. ¿Qué quiere decir eso? Ganamos dinero, lo gastamos. Pues ahora tenemos una excelente oportunidad y quiero que estén bien pendientes a aquellas personas que nos escuchan y nos ven. Hay lo que se llama The Big Beautiful Bill que está haciendo el presidente de Estados Unidos. Creo que ya va a pasar en la Cámara de Representantes y posteriormente en el Senado. Y si cuenta con el aval de ambos cuerpos y la firma del presidente, se va a convertir en ley. Eso va a querer decir que se van a eliminar los impuestos sobre ingresos de aquellas personas, hasta ahora en el proyecto de ley, aquellas personas que ganan menos de $150,000. Eso quiere decir que si usted paga contribuciones y está en el bracket del 10 al 23%, creo que es, no va Vamos a pagar el a impuesto. pagar impuestos federales sobre ingresos, y eso quiere decir que ese dinero le va a sobrar a usted. Usted tiene dos alternativas: Correcto. o lo gasta y continúa con una práctica que no quiere decir que no compren productos, pero compren lo justo y lo necesario y no malgasten, en la palabra, aprendan a hacer ahorro, ¿verdad? Porque eso es lo que es economía. Economía significa ahorrar o manejar de una manera coherente el dinero. Pero el propósito final es amasar riqueza, porque todos necesitamos dinero posteriormente, especialmente en el proceso de la vida. Cuando empezamos a envejecer, pues somos menos productivos, y si eres menos productivo, generas menos dinero. Pero como les había hablado de Einstein, el interés compuesto es importante, porque esa riqueza que estamos creando a través de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, pues si lo ponemos en mecanismos de inversión o en empresas, para invertirlo en una empresa, pues tienen un rédito exponencialmente impresionante en un periodo de X de tiempo. Si De empezamos, mientras acuerdo. más joven empecemos, mejor todavía es. Por ejemplo, mi hijo Luis Felipe, yo lo introduje al tema de las inversiones cuando tenía como 15 años, y hoy en día es un, es un caballo de la pelea sobre esos temas, y se ha dedicado estos últimos años a hacer una serie de inversiones, todavía una escala gigantesca, pero tiene una escala impresionante para su edad. Tiene 23 años mi hijo, el hijo menor. Y mi yerno, que tiene 28 años, también está en ese mismo vehículo, que lo ha hecho en varios años. Su especialidad es en finanzas, y ha estado haciendo sus inversiones, y le ha estado yendo muy bien, porque nuevamente, ¿cuál es bien importante nuevamente? Contando tu pregunta, ¿cuándo es el momento para invertir? Ayer. Correcto. Nosotros debemos pensar que el dinero, después que uno formaliza en su vida un presupuesto y paga aquellas cosas que son justas y necesarias y para vivir, todo el dinero adicional debería estar dividido en diferentes partidas. Una de ellas es obviamente para un fondo de emergencia, y la otra porción debería ser para retiro o inversiones. ¿Cuál es su nivel de riesgo o set de riesgo? Eso cada cual tiene que determinarlo. Les exhorto a que se eduquen. Hay un montón de personas online en las redes sociales que se dedican a vender educación financiera. Eso es una forma, pero la realidad, si prestan atención, toda la información está pública y es gratuita en las redes y online.
Así que busquen. Hay muy buenos podcasters que yo he escuchado durante muchos años, todavía los escucho, porque son muy buenos analistas y tienen, como se mantienen al día con lo que está pasando, pues dan muy buena información y uno se educa. Hágalo ustedes con su familia, con sus familias inmediatas, sus hijos, sus padres, sus vecinos, sus amigos. Conversen estos temas porque es bien importante. Nosotros no estamos también atentando un fenómeno que, en el caso de los Estados Unidos, que son los baby boomers, que es la cantidad de personas más grande que tenemos que se están retirando De retiro. y van a crear otras situaciones. Muchos de ellos no están preparados con su retiro. El seguro social está quebrado, matemáticamente hablando, eh, y no sabemos qué va a pasar con eso. Entonces vamos a tener una responsabilidad social donde mucha gente se va a retirar sin mucha plata o para poder tener un estilo de vida normal, normal, y también cubrir, por ejemplo, pues cuando uno envejece, pues tener, cubrir económicamente todos los temas de salud. Yo So, creo que los vamos hay a una serie de yo retos en ese tema. sí, yo creo que los vamos a enviar para Marte con Elon Musk en algún momento, Es bien y ya. posible. Claro, se pueden ir a retirar allá, claro. Pero muchos de ellos están dispuestos también a continuar trabajando, que ese también ha sido otro fenómeno, ¿no? Hay una cantidad de personas que no se están retirando y se han mantenido Que en el trae mundo otros laboral. retos en sí, porque entonces hay menos plazas disponibles para los que están A los que entrando al vienen. mundo laboral, claro, sí. Ha habido nuevamente, ha habido una serie de fenómenos sociales a través por causa también de las redes y por causa de la tecnología, lo que llamamos el desempleo tecnológico, eh, y los fenómenos de desarrollo de nuestros jóvenes, ¿verdad? Porque no, la tecnología puede ser utilizada para bien, como puede ser utilizada para mal, o puede ser simplemente la complacencia de la comodidad de no hacer nada o de no Correcto. entender. Y esa es la responsabilidad que estaba hablando ahorita sobre la responsabilidad individual que tenemos que tener cada cual de educarnos. Yo creo que otra inversión que tenemos que hacer, Tommy, además de dinero en stocks, en ETF, en 401k, en cualquier herramienta, menos Ujú. cuentas de ahorro no dan nada. Sí, eso no Este, gana. es educar, o sea, es invertir en la educación de cada cual. Y la educación no es irse a la universidad y coger un cursito. Hay montones de cursos online bien baratos. Uno de ellos que recomiendo y no pago ningún tipo de advertising, pero Tommy y yo lo conocemos, que es edx.org, ofrece cursos universitarios de todos los Ivy League School, o gratuitos o extremadamente bajo costo. Y si no, les recomiendo que pueden ir a universidades en Puerto Rico. Las universidades en Puerto Rico, que es el secreto más grande que tenemos en todo el Estados Unidos, son extremadamente baratas, y son muy bien acreditadas en los Estados Unidos. Pero Edwin, y te mentí, te dije que aquella era la última pregunta, pero ya que entramos en este tema, te voy a hacer una pregunta, esta sí va a ser la última. Para estudiar está todas esas opciones, pero también tú mismo me has indicado de algunos canales que te gustan de YouTube. ¿Quieres compartir maybe tu top 2 o 3 que tú recomiendas a la gente vea? sí, mira, ahora mismo uno de los canales de YouTube que sigo religiosamente y que he compartido contigo es el All In Podcast. Hay una serie de personas que son unos de estos entrepreneurs que son parte de lo que se llamaba la mafia de PayPal. Correcto. Y uno de ellos es David Sachs, que es el zar de las criptomonedas en el gobierno de Estados Unidos. Son personas que vienen de diferentes ámbitos políticos, de diferentes países, porque uno de Shamat es hindú, todos ellos son obviamente americanizados, o sea, están naturalizados americanos. Y son personas que han estado trabajando en diferentes compañías como Facebook, como en Google, como en Apple, en Microsoft, en Tesla. Son amigos bien íntimos nuevamente de Elon Musk. eh, y son personas que también son inversionistas. Entonces están bien pendientes a todos estos temas. Están trayendo a una serie de personas para tener esas conversaciones como el secretario de Comercio, el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Tiene unas entrevistas muy interesantes y muy buenas sobre esos temas. Y otros inversionistas y otros money managers que existen, ¿verdad? Importantes en el mercado, donde están explicando no solamente lo que está pasando, sino están tratando también de comentar lo que está pasando para saber qué va a pasar y hacer Correcto. proyecciones y también intercambiar ideas y nuevamente discutir ideas desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de los valores, desde el punto de vista de lo que debe pasar a la sociedad y los por qué. Y con un poquito de apasionamiento, pero con mucho respeto y mucho cariño, porque ellos se llaman los besties.
Entonces, ese es uno de esos podcasts que yo escucho mucho. Alguien que estoy también escuchando últimamente es Andrew Bustamante. Él es un ex agente de la CIA. Tiene un canal que se llama Everyday Spy. Él explica cómo fue su experiencia como oficial de la Fuerza Aérea, encargado, por ejemplo, de armamento nuclear, y posteriormente en su estadía como agente de la CIA, como operativo de la CIA, tanto él como su esposa, porque la conoce ahí mismo en ese proceso, y en el proceso ahora de retirarse, de producir, crear una compañía de asesoramiento a diferentes corporaciones, porque todo lo que lo educaron y toda la educación que recibió de la CIA para hacer su trabajo como espía o como operativo de inteligencia, pues eso se puede utilizar y se puede transferir a corporaciones o a empresarios para crear mecanismos, ¿verdad?, de cómo de cómo echar para adelante su empresa y traer, ¿verdad?, información útil para su estrategia de comercial. Y es una persona muy brillante. Él explica también los procesos de control que existe en la sociedad. Por otro lado, tengo otros canales como el canal de Ayn Rand, del punto de filosofía, la parte donde ella explica la importancia entre el capitalismo y el comunismo, una exiliada de la Unión Soviética, filósofa, escritora, autora de los 3 libros de Atlas Shrugged. Se los recomiendo a todos. Están en Amazon Video, las tres películas. Les recomiendo que la vean, porque si no quieren leer los libros, pueden ver la película. De acuerdo. El otro persona que estoy pendiente de lo que dice todavía, pues está vivo, es Thomas Sowell en su canal. Les recomiendo, es un profesor de economía, experto en todos los temas económicos y de cultura de los Estados Unidos. Tiene varias publicaciones interesantísimas que habla, por ejemplo, sobre los Black Rednecks en los Estados Unidos. Es súper interesante. Aquellos que quieran entender cómo funciona la cultura norteamericana, ¿verdad?, en la ruralía, es bien importante entenderlo, porque mucha gente habla de los rednecks, habla de la cultura negra en los Estados Unidos, y realmente la gente no las entiende. Y es una persona que habla de eso. Y por último, pues uno de los maestros, que también maestro y colaborador de Thomas Sowell, que es eh, Milton Friedman. Ujú. Milton Friedman, que es el creador de una serie de videos donde él explica los fenómenos que están ocurriendo en los Estados Unidos posteriormente al establecimiento de la nueva, que así se le llamó en los 70, de la nueva sociedad. Él explica eh, a través de una serie de videos que se llama Free to Choose. O sea, él es de estas personas, en mi forma de vida política hoy en día. Yo soy libertario, ¿verdad? O sea, yo creo en la república que tenemos en los Estados Unidos, creo en el proceso democrático. Nosotros no tenemos una democracia, señores. Nosotros tenemos un proceso democrático, o tenemos una república con carácter democrático representativo. Y él expresa que la libertad del ser humano es lo fundamental. Ayn Rand también establece eso, y por eso que el capitalismo es bien importante desde el punto de vista filosófico, social, filosófico político y filosófico económico. Es bien importante que la gente lo estudie. Y otros filósofos, y por supuesto el doctor Jordan Peterson, que en la parte de todo lo que tiene que ver con la psicología, los pensamientos, cómo pensar, cómo hablar, el balance que hay que hacer sobre el intelecto y las emociones, que eso es lo que mucha gente no entiende, que nos controlan, y es porque si eres ignorante, te van a controlar a través de tus emociones. Una de las cosas Correcto. también que Andrew Bustamante habla mucho, porque son los mecanismos que utiliza el Estado y los poderes aquí para controlarnos. Nos controlan por nuestras emociones. Y La por eso es bien propaganda. importante. Ajá. De acuerdo. Bueno, y se te olvidó decirle a Tomás Lorenzo ahora en la tacita Tomás de Lorenzo. Java, que estamos aquí educando a la gente a través de nuestras charlas con Edwin, en el caso de hoy. Bueno, vacilando. Gracias, Edwin. De verdad, súper contento que me dedicaras casi 1 hora y media. Yo te lo dije que Llevamos una a hora ver no da. Yo te lo dije. no, Te y quiero se agradecer. quedaron cosas, porque hay temas amplios para hablar. Yo quisiera en el Después tenemos que hablar futuro. del Papa también, que tenemos un Papa nuevo. No, yo no Es quiero el hablar de Papa eso. Bob. Antes No, yo no salimos quiero, del yo Papa no. Paco, y ahora estamos con el Papa Bob. No, pero es bien yo- importante la figura del Papa, no por el tema religioso,
es el soberano de la Ciudad del Vaticano, o sea, una ciudad-estado. Sí, sí, Y el que no estoy sepa lo que es claro. una ciudad-estado, búsquelo, pero es un tema muy interesante. Sí, yo el tema religioso me quiero alejar porque es que la gente se enemistan cuando empiezan a hablar de religión, La, así que la realidad es que aquellas personas que se enemisten de ti porque tú expresas tus pensamientos, no los necesitas en tu vida. sí, es una complicación. Pero bueno, cada cual con su camino y sus temas, así que yo La no me educación es muy ofendo. importante, nuevamente. Tommy, Sí. muchas gracias por la invitación. Creo No, que no a sea ti, la a ti. última y espero también de alguna manera en el futuro colaborar contigo o unirme al Sí, sí, podcast de ya manera te permanente dije. y muchas Estás gracias. invitado para el episodio 8 para hablar de wellness y deporte, que vamos a hablar un poquito ahí del tema de fasting. Y escuchándote ahora, la semana pasada estuve con nuestro queridísimo amigo José Alejandro Vera. Contra, saludos. José está transicionando a un tema justamente en la línea de inversiones y ¿Oh, sí? financiero. Nítido. Así que hay una gran posibilidad que lo vamos a tener en el show y de repente sería bueno que tú participes porque eso sería una ¿Se va a convertir en money excelente manager? conversación. Está en esa dirección. José, excelente ser humano, brillante como él solo, excelente líder en la industria de la tecnología. Lo queremos y lo respetamos un Cien por montón. ciento. Saludos a José. 100%, 100%. Bueno, señores, aquí los vamos dejando. Quiero terminar dando gracias nuevamente a nuestro sponsor, Shop Letras. Los puedes visitar en shopletras.com. Si estás buscando algo bonito que regalar, en shopletras.com lo vas a encontrar. Tienen marcadores, bookmarks, agendas, cuadernos, accesorios, anillos, brazaletes, collares. Creo que les mostré al principio. Si no se los vuelvo a mostrar, mire el espectacular bookmark que me han regalado a mí con una tacita de café, que yo soy Uf, amante del café. uf. Así que si quieren algo diferente en cuanto a bookmarks, los vas a encontrar en shopletras.com. Así que muchas gracias a nuestros oyentes. Hoy tuvimos una conversación larga, pero muy productiva. Espero que Java Nation haya sido educado un poco en cuanto a los temas de financiero, económico y la importancia de planificar hacia el futuro. Estamos en momentos turbulentos, pero no significa que no nos podemos preparar para salir de esto mejor preparados. Así que muchas gracias, Edwin, y muchas gracias a nuestros oyentes. Que pasen una linda tarde.